Desde el fondo del mar, al más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. El Señor les bendiga y les guarde. Qué bueno estar aquí otra vez compartiendo la palabra de Dios para su gloria y para nuestro beneficio y edificación. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 8 al 10. Un mensaje que hemos titulado Cuidado con el racismo. Y dice así la Escritura: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amén. Vamos a orar. Oh Dios, creador de los cielos, de la tierra, de los mares y todo lo que en ellos hay, sustentador de toda vida, gobernador no solamente de lo que sucede en la naturaleza, sino también de los eventos de la historia. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Nosotros, oh Señor, como Nabucodonosor en Daniel 4, reconocemos que tú eres el Altísimo y que tú haces tu voluntad en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga tu mano ni cuestione tus propósitos. Oh Señor, te damos la honra también porque tú eres nuestro Redentor, porque tú enviaste a Jesucristo para salvarnos. Y ahora es nuestro deseo y nuestra oración a ti, oh Altísimo, Creador, Redentor y Salvador,
que tú ministres a nuestras almas. Que tú por tu palabra y por tu espíritu tú nos muestres el camino que debemos seguir. Y pongas en nosotros la disposición de obedecerte, de ser más que oidores, de ser hacedores eficaces. Oh Señor, hazlo en nosotros, porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Plácete, oh Señor, también usar el poder que usaste en la creación para hacer que la luz resplandeciera. Una vez más, tú lo hagas resplandecer en el corazón de todos aquellos que están escuchando, para santificación de los creyentes y para salvación de aquellos que no te conocen. Oh Padre, úsame para hablar como conviene. Pon palabras en mi boca, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. En una ocasión, Martín Lutero dijo que al diablo realmente no le importa mucho de qué lado del caballo tú te caigas, mientras no te mantengas en el centro. Y si eso es así, creemos que en este preciso momento el diablo debe estar como una mosca frotándose las manos, porque el 25 de mayo de este presente año, el mundo fue testigo de cómo la balanza se inclinó hacia un extremo. Cuando en un poblado de Minnesota, el oficial Derek Chauvin, junto a otros agentes, después de detener a un afroamericano llamado George Floyd, lo asfixió poniendo su rodilla sobre su cuello por 8 minutos y 46 segundos. Y el resultado de esta atrocidad fue que la balanza se inclinó entonces al otro extremo, porque vimos a ciudades y comunidades completas lanzarse a las calles pidiendo aparentemente algo más que justicia, pidiendo básicamente anarquía, mostrando una anarquía desenfrenada en la que muchos inocentes han terminado pagando el error de este agente. ¿Lo ves? La misma historia con un cambio de protagonistas. La historia de la lucha por la supremacía, la historia del maltrato de un grupo sobre otro, simple y sencillamente que aquí ha cambiado los personajes o los protagonistas. Y ese es el problema del pecado. El pecado, las Escrituras nos enseñan que nos llevan de un extremo de injusticia al otro extremo de injusticia. De ahí que el famoso predicador Martyn Lloyd-Jones solía decir que hablar de nuestra tendencia invariable de irnos de un extremo a otro. Y en vista de la polémica y el caos que todo esto ha producido y la cantidad de preguntas que esto ha generado aún dentro del pueblo de Dios, nos ha parecido bien hacer un breve paréntesis en nuestra serie de Primera de Juan que hemos estado estudiando para hablar del racismo, pero específicamente el racismo desde una perspectiva bíblica. Y hay 7 cosas que vamos a estar viendo acerca del racismo. Vamos a ver su definición, su origen, su causa, sus manifestaciones, sus consecuencias, su prevención y el papel de la iglesia ante todo esto. 7 cosas, aunque en este estudio estaremos viendo 3 de esas 7, estaremos viendo en este sermón o en esta prédica la definición, el origen y la causa del racismo. Comencemos con lo primero, la definición. ¿Qué es el racismo desde una perspectiva bíblica? Para poder definir el racismo desde una perspectiva bíblica, nos ha parecido bien definir otro término previamente, y es el término razas, o el concepto detrás de la palabra razas. ¿Qué significa la palabra razas? Comencemos con una definición biológica. Biológicamente hablando, o según las ciencias biológicas, la palabra razas se refiere
a los grupos en los que se subdividen algunas especies sobre la base de rasgos físicos a partir de una serie de características que se transmiten a través de la herencia. Voy a repetirlo porque creo que es la definición más técnica que tendremos en este estudio. Biológicamente hablando, según las ciencias biológicas, razas es un término que se utiliza para referirse a grupos o a los grupos en los que se subdividen algunas especies sobre la base de rasgos físicos a partir de una serie de características genéticas que se transmiten por herencia genética. Y aunque este término ya venía usándose desde el siglo XVI, su auge estuvo en el siglo XIX. Pero en el siglo XIX no solamente el término racismo obtuvo más auge, es que el término razas, comenzó a tomar otro significado. De hecho, comenzó a utilizarse para referirse a una categoría de subespecie. ¿Cómo así? Dentro de la misma especie hay otras subespecies, es decir, dentro del mismo grupo general encontramos especies que están por encima y especies que están por debajo. Y no hay que ser un genio de la NASA para comenzar a notar que hay mucho evolucionismo. El concepto razas, como se ha venido definiendo desde la perspectiva de la biología o en las ciencias biológicas, es un concepto puramente evolucionista que presupone que el ser humano es un animal que ha tenido éxito en el proceso evolutivo o que ha evolucionado más porque ha acumulado más neuronas en el órgano del cerebro. Es decir, según las ciencias biológicas, la raza humana ha tenido más éxito que otras razas dentro del reino animal, ha avanzado más porque ha acumulado más neuronas en el órgano cerebral. La diferencia entre usted y una vaca entonces está en la cantidad de neuronas que usted ha acumulado a través del proceso evolutivo. Y no solamente eso, las ciencias biológicas humanistas no solamente insisten en esto, sino también que dentro de la humanidad encontramos razas, en plural, que han avanzado en lo académico y en lo social más que otras razas, precisamente porque han evolucionado más. O sea que en la biología humanista el ser humano es un animal más evolucionado, pero dentro del ser humano encontramos especies y subespecies, es decir, grupos humanos que han evolucionado más que otros grupos y por eso están más avanzados en lo académico y en lo social. Y si eso es cierto, entonces la implicación de esto es grave. Porque si eso es cierto, entonces ciertos seres humanos pertenecientes a ciertas civilizaciones avanzadas, como Alemania, por ejemplo, son superiores a ciertos nativos de tribus pertenecientes a Papúa Nueva Guinea. Después de todo, esos últimos, los nativos de Papúa Nueva Guinea o ciertas tribus caníbales, no han alcanzado el grado evolutivo o el desarrollo evolutivo de los alemanes. Y yo pregunto, ¿no fue esa la ideología de Hitler? ¿No fue esa la ideología que lo llevó a considerar a los judíos como una raza inferior? Si el principio de la selección natural es que el más fuerte sobrevive, pues simplemente mi raza, decía Hitler, es superior, esta raza es inferior, como el más fuerte sobrevive, vamos a aniquilar esta raza. Esa es la implicación detrás del término razas en un sentido biológico. Y si tú crees que yo estoy exagerando, escucha las palabras de un famoso paleontólogo norteamericano llamado Henry Fairchild Osborn. Él escribió sobre esto: el negroide es más antiguo que el caucásico y el mongol. Y agrega: la inteligencia promedio normal del negro adulto
es similar a la de un adolescente de 11 años de la especie Homo sapiens. ¿Te parece que estoy exagerando al decir que el concepto razas dentro de la biología subraya que hay grupos dentro de la humanidad que son superiores a otros porque han alcanzado un más alto grado evolutivo? ¿Pero qué enseña la Biblia sobre esto? Bueno, la Biblia enseña exactamente todo lo contrario. Aunque es cierto que nosotros los seres humanos compartimos características con los animales, como haber sido creados al sexto día, haber sido formados del polvo de la tierra, reproducirnos según nuestra especie, eso no significa bajo ninguna circunstancia que somos animales. La Biblia presenta al ser humano como una criatura, pero no como una criatura cualquiera. Fuimos creados, dice Génesis 1:26, a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos hace cualitativamente distintos y superior a los animales y a las plantas. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales de la tierra. ¿Y qué significa eso de que fuimos creados a imagen de Dios? ¿Qué es una imagen? En un momento le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito darle tributo al César o pagarle los impuestos? Y él les dijo, préstenme una moneda. Cuando le prestan la moneda, él pregunta, ¿de quién es esa imagen? Y ellos dijeron, de César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que estaba esculpido en la imagen era una imagen de César. No era César, sino una representación visible del César y parecida a César. De manera similar, cuando la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, significa que a diferencia de todos los demás tipos de vida en la tierra, el ser humano fue creado para ser una representación visible de Dios en el gobierno de la creación. Porque Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Génesis 1:26, y señoree, sojuzgue, ejerza dominio sobre toda la tierra. ¿Y cómo comenzó todo? Bueno, Dios creó a Adán, creado del polvo de la tierra, sopla su aliento de vida en él, creado el varón de la tierra y para la tierra. Y luego de Adán, Dios toma una costilla y forma a la mujer, llamada Eva, creada del varón y para ser su ayuda idónea. Ambos creados a la imagen de Dios, porque Génesis 1:27 dice literalmente, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que ahí están Adán y Eva creados ambos a imagen de Dios para representar de manera visible a su Creador, y ahora les delega a ellos una tarea hermosa: propagar y preservar la especie humana a través de la procreación, porque les manda a lo siguiente, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Les delegó a Adán y a su esposa Eva, que significa madre de todos los vivientes, propagar y preservar la especie por medio de la procreación. Y después del diluvio, Dios inicia nuevamente, ya no con una pareja, sino con 3 parejas, los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, y sus esposas. Y una vez que ellos salen del arca para un nuevo principio, Dios les delega lo mismo que le delegó a Adán y Eva. Leo en Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. De modo que a partir de este momento en Génesis 9, Dios hizo de uno a todos los pueblos o todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, dice Hechos capítulo 17, versículo 26. ¿Ves lo que la Biblia enseña? De uno Dios hizo a todas las naciones.
y cada nación con un grupo de personas con unas características distintivas. Ese fue el diseño de Dios. Y por ser el diseño original de Dios, es el ideal divino para mantener la armonía cósmica, o como le llaman los hebreos, el shalom. La armonía, la entereza, la integridad de todas las cosas. Y es por esa razón que cuando en la Torre de Babel los hombres decidieron hacer lo contrario a lo que Dios había establecido, Dios lo vio como un acto de rebelión. Si tú vas conmigo a Génesis 11:4, escucha lo que dijeron los seres humanos unidos en Babel. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Exactamente lo contrario a lo que Dios había establecido. Dios había dicho: este es el ideal. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, espárzanse en la tierra. Pues en Babel a los hombres les pareció que lo mejor era lo contrario a lo que Dios había establecido. Y Dios lo tomó como un acto de rebelión, y por esa razón vino con un juicio. Comenzó a confundir sus lenguas, y eso los forzó a ellos a dispersarse geográficamente según sus semejanzas y sus diferencias. Ahora miren la diferencia con el concepto biológico evolutivo. Si el concepto bíblico es el correcto, entonces la humanidad revela o exhibe unidad. ¿Cómo así? Todos los seres humanos, según el registro bíblico, han sido creados a imagen de Dios, es decir, ya sea el alemán o ya sea el nativo en Papúa Nueva Guinea, todos hemos sido creados para reflejar a nuestro Dios, y todos venimos de un ancestro común, no de una célula primitiva, sino de un hombre llamado Adán, casado con su esposa Eva, la madre de todos los vivientes. Y si eso es así, entonces la implicación es una y es clara: la raza humana es una. No deberíamos hablar de razas, sino de la raza humana. Somos una sola raza. Y eso se puede verificar por medio de las ciencias naturales. La misma biología objetiva que Dios ha dado demuestra que somos una sola raza, porque aunque mostramos características diferentes en nuestro físico, al final, a nivel genético, eso representa simple y sencillamente una diferencia de 0.01%. Esa es la diferencia genética entre un grupo étnico y otro. Físicamente puede haber muchas diferencias. Puedes ver a un blanco caucásico, puedes ver un amarillo, puedes ver a una persona de tez negra. Puedes ver muchas diferencias en el fenotipo o en el físico, pero genéticamente hablando, la diferencia es de 0.01%. Eso es lo que enseña la biología básica objetiva. La biología como Dios quiere que se estudie. Y si eso es así, entonces, vuelvo y repito, la humanidad es una sola raza. No hay diferencias esenciales. No hay un grupo superior a otro. Los alemanes no son superiores a los nativos de una tribu caníbal en Papúa Nueva Guinea cuando hablamos de humanidad. Pero no solamente esto, el registro de cómo Dios quería que esta humanidad que es una se dispersara geográficamente según sus similitudes o diferencias, revela otra cosa, y es la diversidad que existe dentro de la misma raza humana. Y eso es revelado o mostrado claramente por la antropología o el estudio de la humanidad. Hay diferencias que son evidentes, diferencias físicas que básicamente podrían ser influenciadas por las condiciones geográficas, y diferencias culturales, diferencias lingüísticas, pero siempre dentro de la misma raza, una sola raza, la raza humana. Entonces usted dirá: pastor, entonces si la raza humana es una, aunque ésta exhiba una diversidad étnica, ¿cómo le llamaremos a los distintos grupos? Porque está claro que el concepto razas en plural
es un concepto evolucionista, ateo y diabólico, altamente racista. Porque la raza humana es una. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a los distintos grupos étnicos? Bueno, yo creo que Apocalipsis 5:9 es un texto representativo para dar respuesta a esa pregunta. Fue el texto con el que iniciamos básicamente nuestro estudio. Y dice así: los 24 ancianos cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Y por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Esa palabra nación es reveladora. En el griego es etne, de donde viene la palabra etnias. Es por esa razón que vamos a tomar la palabra razas en plural y las vamos a tirar en el zafacón. Es un término chatarra y basura. Y vamos a adoptar el concepto bíblico de etnias. Y de hecho, hasta estudiosos no creyentes han llegado a esta conclusión. Estudiosos seculares han llegado a la conclusión de que el término razas en plural es altamente inadecuado y racista. Así lo dijo Michael Viviorca. La idea de raza en sí misma es falsa. Todos los hombres y todas las mujeres pertenecen a una sola especie, la especie humana. Para un especialista en genética, la idea de raza no se sostiene. Los que hablan de razas son racistas, termina la cita. De modo que de ahora en adelante, toma la palabra razas y échala en el zafacón. Vamos a hablar de etnias. Vamos a hablar de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que es la forma en que la Biblia se refiere a la diversidad dentro de la misma humanidad. Y con esto aclarado, creo que estamos ya en el punto clave para definir lo que es el racismo. Lo que hemos venido viendo es simplemente preparatorio. ¿Qué es el racismo? Vamos a definirlo así. Es un sentido de superioridad o supremacía de un grupo étnico que le lleva a excluir, a tratar con parcialidad o maltratar, sea física o verbalmente, a una persona creada a imagen de Dios, simple y sencillamente por ser histórica, cultural, lingüística, religiosa y físicamente distinto. Lo voy a repetir. Si lo que hemos dicho es cierto, y lo es porque la Biblia lo enseña, entonces el racismo lo vamos a definir de esta manera: un sentido de superioridad o supremacía de un grupo étnico que le lleva a excluir, a tratar con parcialidad o a maltratar, ya sea física o verbalmente, a un ser humano creado a imagen de Dios, simple y sencillamente porque es histórica, cultural, lingüística, religiosa y físicamente distinto. Eso es el racismo, o por lo menos es la definición que vamos a estar utilizando en medio nuestro. Ahora bien, eso nos lleva al segundo punto, la segunda pregunta. ¿Cuál es el origen histórico del racismo? Por lo menos en la Biblia. Bueno, hemos hablado de un sentido de superioridad que lleva a muchos a maltratar a otros o a tratarles de una manera discriminada. La realidad es que la discriminación y el maltrato humano, eso es algo universal. O dicho de otra manera, la discriminación y el maltrato no puede restringirse al campo de los grupos étnicos y tiene sus orígenes en la caída. ¿Qué pasó en la caída? Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Como ya habíamos dicho, Dios había creado todo de manera armónica. Cuando tú lees conmigo en Génesis capítulo 1, específicamente el verso 31, el último versículo, leemos las siguientes palabras. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
Cuando Dios acaba su creación, Él se sienta a contemplarla y esto fue lo que Él vio: belleza y armonía cósmica. Todo funcionaba como debía funcionar. Y en medio de esta armonía cósmica tenemos una armonía relacional entre seres humanos. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el mejor lugar posible, un huerto en Edén, que dicho sea de paso, Edén significa placer y deleite. Todo era armónico. El ser humano tenía una relación armónica con su creador, quien descendía periódicamente a tener comunión con ellos. Había una armonía en el trato con la naturaleza. No había miedo en los animales hacia el hombre. No había miedo del hombre hacia los animales. Había un trato armónico del ser humano para consigo mismo. No había problemas de culpa en la conciencia. Había armonía en el ser humano en su trato con otros. Adán y Eva gozaban de una armonía relacional fuera de serie. Pero entonces viene el pecado, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, y todo el orden creacional fue distorsionado. Ese shalom, esa armonía cósmica, todo bueno, esa hermosura, esa entereza, todo eso fue distorsionado a causa del pecado. Y entonces comenzamos a ver los primeros signos de desconfianza en la humanidad, ya que Adán y Eva, que antes andaban desnudos y no se avergonzaban, ahora comienzan a cubrirse el uno del otro. Ya Adán no quería que Eva estuviera muy cerca de él, la hacía sentir inseguro. Ya Eva no quería que Adán estuviera cerca de ella, la hacía sentir insegura. Los primeros vestigios de inseguridad. Luego encontramos en el capítulo 4, una página después, con el primer asesinato, Caín maltratando a su hermano hasta matarlo, Abel. En el mismo capítulo, el capítulo 4, versículos 9 al 15, encontramos a Caín con miedo, diciéndole a Dios que él tenía miedo de que al estar errante fuera de la tierra, otra persona lo encontrara y lo matara. En el mismo capítulo encontramos a los descendientes de Caín copiando de su ancestro esa violencia o esa actitud temeraria y violenta de decir: si 7 veces es vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. Una actitud temeraria y violenta. Y si vamos al capítulo 6 de Génesis, encontraremos cómo la tierra se llenó de violencia de una manera fuera de lo común, al punto que Dios decidió acabar con toda carne excepto con 8 personas. Noé, que halló gracia ante sus ojos, y su familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 personas. Pero el resto de la humanidad, Dios dijo que la borraría de la faz de la tierra a causa de la violencia que se había apoderado. Dice Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era tal que hasta los designios de los pensamientos o las intenciones de los pensamientos del corazón de ellos era solo y de continuo lo malo. Por esa razón Dios trajo el diluvio, arrasó todo, y hay un nuevo inicio en Génesis 9, un nuevo inicio de la humanidad con los hijos de Noé, pero ahora con una institución humana que iba a regular el maltrato entre los seres humanos. Por eso vemos en Génesis 9:6 la siguiente expresión. Dios diciendo: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, Él está instituyendo una institución humana, valga la redundancia, para castigar el homicidio. Y Él agrega la razón: porque a imagen de Dios ha sido creado el hombre, o Él hizo al hombre. Termina la cita. Y es de este principio, vemos un eco en Romanos capítulo 13, cuando se nos dice que toda institución humana o todo gobierno ha sido instituido por Dios precisamente para castigar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo y estimular o premiar al que hace lo bueno. Pero usted dirá: pastor, pero la discriminación y el maltrato como algo universal comienza en la caída
y vemos cómo desde Adán y Eva hasta el diluvio y la salida de Noé del arca hay discriminación, hay maltrato, pero no era por causas étnicas. Así que la pregunta del millón es esa: ¿cuál fue la primera manifestación de racismo, como se ha definido, al menos como se ha descrito en términos bíblicos? Bueno, es difícil encontrar una manifestación de racismo antes de Babel, Génesis 11, porque como hemos dicho, en Babel encontramos a la humanidad unida, a ser un solo pueblo, elevar una torre hasta el cielo, hacerse un hombre, rebelarse contra el propósito de Dios de que la humanidad, que es una, fuese diversa étnicamente hablando y se dispersara geográficamente según sus similitudes y diferencias. Por esa razón, antes de Babel es difícil o prácticamente imposible encontrar una discriminación por asuntos étnicos. Es allí en Génesis 11 donde comienza la dispersión y la creación de las naciones, propiamente dicho, a partir de los descendientes de los hijos de Noé, tal como dice Génesis 10:32, que de los hijos de Noé se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Así que es a partir de este momento cuando se crean las naciones, a partir de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, que comienza la discriminación o el maltrato por razones étnicas. Anteriormente a eso existía el maltrato, existía la discriminación, pero tal vez por otras razones. Y de hecho, ya Noé mismo había predicho esa supremacía de un grupo sobre otro cuando dijo esta maldición profética sobre Cam: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, Noé ya estaba dando una maldición profética sobre Cam, en el cual sus descendientes terminarían sirviendo a los descendientes de Sem y de Jafet a causa de su pecado. Y a partir de entonces, el resto ha sido historia. Podemos ver en la Biblia cómo los egipcios oprimieron a los israelitas al punto de tomar a sus niños varones y echarlos a los cocodrilos para que esa nación no se multiplicara y se volviera contra ellos en la guerra. Más adelante podemos ver en la misma Biblia cómo judíos y samaritanos, por un conflicto histórico, no podían ni verse, se odiaban. Eso era racismo. Podemos ver también a los judíos cómo odiaban prácticamente a las demás naciones, considerándolos como perros o animales inmundos, y levantando, según Efesios 2, una pared de separación entre ellos y el mundo. Y como veremos, eso era contrario al propósito de Dios. Y saliendo del marco bíblico, encontramos la misma discriminación y el mismo maltrato por razones étnicas. En la época colonial encontramos a los españoles maltratando a etnias indígenas hasta el punto de aniquilarlas. Aquí no quedó un taíno. Entendían que tenían supremacía sobre otras etnias. Los mismos ingleses practicaron una esclavitud totalmente inhumana sobre los negros africanos, como si ellos fueran inferiores a los ingleses. Los japoneses, con esa mentalidad de que ellos eran descendientes del sol, trataron mal o maltrataron a otras culturas y pueblos, como a los mismos chinos, una nación vecina. Hitler, alemán, aniquiló a millones y millones de judíos simple y sencillamente porque los consideraba como una raza inferior. De modo que a partir del maltrato, la discriminación que empieza en Génesis 3, vemos que es a partir de Génesis 11, cuando se crean las naciones, que ese maltrato o discriminación comienza a tomar un matiz étnico. Ahora comienza a discriminarse, a maltratarse y a tratarse con parcialidad a personas simple y sencillamente por tener un origen étnico distinto, una historia en conflicto, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva entonces a la tercera pregunta y última por el día de hoy,
porque como dijimos, las demás las veremos en otro estudio. Hemos visto qué es el racismo, cuándo se origina el racismo, cuál es su origen, ahora cuál es la causa del racismo. Y usted dirá, pero usted lo dijo, la caída. No, la caída es el origen del maltrato, ¿verdad? Y la discriminación que luego en Génesis 11 comienza a tomar un matiz étnico. Pero esa no es la causa. Y es importante aquí distinguir las ramas de la raíz. ¿Por qué? Porque si hacemos una encuesta de por qué existe el racismo, podemos encontrar respuestas diversas para explicar o justificarlo. Por ejemplo, una historia conflictiva. Dos pueblos que han tenido conflictos en el pasado, eso podría generar odio entre ellos. Eso fue lo que pasó con el conflicto entre Estados Unidos y Japón en Pearl Harbor. Los japoneses atacaron aquel puerto. ¿Y cuál fue el resultado? Que en Estados Unidos muchos americanos de origen japonés comenzaron a ser perseguidos y a ser atacados por una historia conflictiva, por un conflicto en el pasado. Puede también que se explique por una guerra, por la supremacía. Rusos y americanos en su momento, hasta la Guerra Fría. Podría usarse las costumbres. Hay costumbres que a una etnia le parece inaceptable. Un grupo tiene una costumbre cultural, podría ser hasta pecaminosa, y a otra cultura le molesta porque es contraria a sus costumbres. Incluso el color de la piel ha sido utilizado por muchos como una explicación o una causa del racismo. Y no estoy diciendo que no sea cierto, esos son elementos dentro de una ecuación, pero son simplemente ramas, no la raíz. ¿Sabes cuál es la raíz del racismo? La raíz verdadera del racismo es y seguirá siendo el pecado. Y yo sé lo que estás pensando si tú no eres cristiano. El pecado te parece a ti un concepto como tan religioso, tan etéreo. Pues déjame decirte lo que es el pecado, utilizando la misma terminología que hemos venido trayendo en este estudio. El pecado, en términos prácticos, eso que te parece tan abstracto y tan religioso, no es más que una alteración voluntaria y maliciosa del shalom o de la armonía cósmica que Dios ha establecido. ¿Cómo así? Dios estableció un orden en la creación para mantener la armonía. Todo lo que altere ese orden y esa armonía, la Biblia le llama pecado. Y te lo puedo ilustrar con los 10 mandamientos. La Biblia dice en 1 de Juan 4:3 que el pecado es 3:4, perdón, que el pecado es infracción a la ley. ¿Y por qué el pecado es infracción a la ley? Porque toda infracción a la ley de Dios termina alterando la armonía cósmica. Tú tomas, por ejemplo, el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú crees que en un hogar donde los hijos se rebelen contra los padres se altera la armonía del hogar? Seguro, y de la sociedad también. 6.º mandamiento: no matarás. ¿Tú crees que violar el mandamiento de no matar termina alterando la armonía en la sociedad? Seguro. 7.º mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Tú crees que altera la armonía del hogar? Pregúntale a tu esposa o a tus hijos si el adulterio termina alterando toda la armonía en el hogar, entre tu esposa, tus hijos. El próximo mandamiento: no hurtarás. ¿Tú crees que hurtar termina alterando la armonía y la paz en la sociedad? Bueno, hasta Benito Juárez dijo que la paz es el respeto al derecho ajeno. No levantarás falso testimonio. ¿Tú crees que hablar una mentira contra otra persona puede alterar el shalom o la armonía? Pregúntale a aquellos que están presos por una calumnia y a sus familias. La codicia: no codiciarás. ¿Tú crees que altera el shalom? Pregúntale a personas que hoy están amargadas porque otros tienen algo que ellos no tienen y lo quieren. No tienen paz en su corazón. ¿Te das cuenta? El pecado es una alteración consciente y maliciosa del shalom o de la armonía cósmica que Dios ha establecido. Las leyes y los mandamientos que Dios ha establecido los ha puesto ahí no por capricho, sino para mantener el orden y la armonía, para cuidarnos a nosotros de nosotros mismos y mantener
el orden, como se ha dicho. Y ese es el punto. Cuando hablamos de la armonía cósmica, Dios estableció en el principio que todo ser humano, descendiente de Adán y Eva, serían creados a imagen y semejanza de Dios. Todos reflejarían a Dios de manera visible en su gobierno, en su administración de la creación. Todos los seres humanos descendientes de Adán disfrutando del mismo estatus, imagen de Dios, con el mismo valor, con la misma dignidad a los ojos de Dios. Eso fue lo que Dios estableció. Y para mantener el orden, el shalom, la armonía cósmica, ese es el ideal, ver a los demás iguales en dignidad o en valor. Pero ¿qué sucedió? Vino el pecado. A causa del pecado y a causa del engaño de Satanás, que es homicida desde el principio, dice Juan 8:44, al ser humano se le ha ocurrido la idea de que él puede ser superior a otros seres humanos, así que termina imponiendo su supremacía. ¿Nos estamos entendiendo ahora? Ese es el problema del racismo. Lo que lleva a una persona a tener un sentimiento de supremacía sobre otros de otra cultura distinta es precisamente el pecado. Contrario a lo que Dios ha dicho, considerarse superior a otros, y cómo ese sentimiento de superioridad le da el derecho, según él, de maltratar a otras personas que son histórica, cultural, lingüística, religiosa y físicamente. Es un nacer por supremacía, imponerse sobre otros, porque no ha terminado de aceptar o asimilar que todos somos iguales a los ojos de Dios cuando hablamos en términos de creación. Así que si vamos a partir de eso, esta es la respuesta bíblica a la pregunta: ¿qué piensa Dios sobre el racismo? Dios aborrece, Dios odia el racismo. Punto. ¿Y por qué? Porque todo maltrato, todo atentado, sea físico o verbal, contra una persona creada a imagen de Dios, sea cual sea la causa, aún étnica, es un atentado contra la armonía que Dios estableció, contra el ideal que Dios puso en el principio de todos iguales en el sentido creacional. Dios odia el racismo. Y esto levanta dos preguntas ya para ir cerrando. Bueno, pero Dios odia el racismo. Tengo dos preguntas. Primero, ¿y Dios no eligió a Israel, a esa nación? Sí. ¿Y no es eso racismo? ¿No es eso etnocentrismo? Etnocentrismo es la actitud de alguien que se centra o centra todos sus intereses en una etnia en particular. Parecería racismo eso. Y la pregunta es válida, porque hay ateos que utilizan ese argumento para decir que Dios es racista o etnocéntrico. Pero parece que no han leído la Biblia, o por lo menos no la Biblia mía. Déjame ilustrarte al respecto. Génesis 3:17 dice que a causa del pecado vino una maldición. Maldita será la tierra por tu causa. Una maldición que ha terminado afectando a todo ser humano. A todo ser humano de toda lengua, tribu y nación. O sea que eso nos da otro elemento en común. No solamente somos uno como raza, sino que también somos uno como raza caída y afectados por la misma maldición. Pues ¿sabes qué? Desde la misma caída en Génesis 3:15, Dios prometió a un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, del diablo, y terminaría revirtiendo la maldición. Más adelante, en Génesis 12, Dios le dice a Abraham: ese Salvador vendrá de ti. Y por eso le reitera al menos en 4 ocasiones, Génesis 12, 18, 22 y 26, a Abraham y a sus hijos: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es el propósito de Dios desde el mismo inicio, revertir la maldición que vino como producto del pecado, y a través de la simiente de Abraham, es decir, de su familia y del Mesías en particular que vendría de él, llevar la bendición a todas las naciones de la tierra. De modo que Dios no es etnocéntrico ni racista al escoger a Israel.
es que, de hecho, hablando en términos propios, Dios no eligió a Israel, en un sentido sí, pero en términos más exactos, Dios creó a Israel. Él creó a su pueblo. Hay textos que dicen eso, que Dios tomó a un hombre llamado Abraham y a partir de él hizo una nación como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y luego que crea esta nación a partir de un hombre, Él les da una encomienda o una tarea. ¿Cuál era esa tarea o esa encomienda? Según Isaías 49:6, ojo, y también Isaías 63, Dios le designó una tarea a ese pueblo que Él creó. ¿Cuál? Llevar la luz a todas las naciones de la tierra. Conecta eso con lo que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente o en tu descendencia y en tu descendiente, hablando del Mesías en particular, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Él crea esta nación y le dice: ahora tú vas a llevar la bendición, la luz, la verdad, la justicia y el gozo a todas las naciones de la tierra. Eso no es etnocentrismo, eso se llama epicentrismo. Es un epicentro, la nación de Israel. Y el propósito de Dios es que a partir de ahí, de ese epicentro, esta nación, todo un sismo de bendiciones llegara a todas las naciones de la tierra. Así que no es racismo escoger a Israel. Pero tú dirás: ok, ¿y qué de las matanzas del Antiguo Testamento? O sea, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos a Dios acabando con ciudades y pueblos completos. ¿No es eso genocidio racista? ¿No es eso racismo? Déjame decirte algo. De entrada, no. Eso no es racismo. Es verdad que en el Antiguo Testamento encontramos a Dios acabando con naciones enteras. ¿Qué naciones enteras o pueblos enteros? Con el mundo entero Dios acabó en un momento utilizando el diluvio, excepto 8 personas. Más adelante, en Génesis 18:20, encontramos a Dios determinado a acabar con Sodoma y Gomorra, ahora no con agua, sino con fuego del cielo. Y más adelante, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán, Dios le dijo a su pueblo que los utilizaría a ellos para acabar con 2 pueblos en particular, entre ellos los anasenos. Josué capítulo 11, 21 al 23. Que de hecho me gustaría tener tiempo para hablar un poco más de esto, pero mi punto en el momento no es extenderme para otro lado, sino resaltar que ninguna de esas matanzas tuvieron una razón étnica. Dios no acabó con el mundo, Dios no acabó con Sodoma y Gomorra, no acabó con los anasenos por una razón racial, sino por una razón moral, una razón espiritual. Míralo tú mismo en Génesis 18:20, cuando Dios se determinó a acabar con Sodoma y Gomorra, estas fueron sus palabras a Abraham. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grande. Esas ocasiones en el Antiguo Testamento en las que Dios se determinó a acabar con un pueblo, una ciudad, es porque el límite de su maldad había llegado al extremo. Y Dios dice: se acabó. Y entonces intervenía de una manera sobrenatural para borrar a tal pueblo o a tal ciudad de la faz de la tierra, para cuidar no solamente a su pueblo, sino también para cuidar a la humanidad o para evitar un mal mayor. Y usted se preguntaría: ¿Dios puede hacer eso? Bueno, pero yo pensaba que Él era Dios. Una nación no puede hacer eso, pero Dios sí puede hacerlo, porque Él es el soberano sobre todas las naciones y los reyes de la tierra. Una nación no tiene el derecho de borrar a otra nación. Eso sería racismo. Pero en el caso de Dios, borrar a una nación, a un pueblo, a causa de la inmoralidad, a causa de un límite de maldad, eso no es racismo, eso se llama justicia. Dios en su soberanía, Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano ni cuestione sus propósitos. Él es Dios. Ahora bien, no te me distraigas con eso, Lo que muchos no ven es que este mismo Dios le dio instrucciones claras a su pueblo de cómo debía ser tratado un extranjero.
En Deuteronomio 10, 17 al 19, vemos a Dios instruyendo a su pueblo para tratar con misericordia, amor y bondad al extranjero, diciéndole, recuerda, tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Dios instruyendo a su pueblo para tratar bien a los demás. Y no solamente eso, en Isaías 56, 5 y 6, vemos a Dios abriendo su templo, las puertas de su templo, diciendo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, porque Dios no rechazaría a ningún eunuco, dice, o a ningún gentil o persona de otra nación que se acerque a Él buscando refugio en sus brazos. De modo que no, nada de eso es racismo. Y usted dirá, pero es que en la historia de Israel vemos mucho racismo. Ya tú lo dijiste, en Israel, pero no en Dios. Recuerda lo que te dije hace un rato. El propósito de Dios con Israel era usar a Israel de una manera epicéntrica, si se puede usar el término, para llevar la luz y la bendición a las demás naciones de la tierra. ¿Y sabes lo que hizo la nación de Israel? Que en lugar de salir y llevar la luz, levantó una pared de separación entre ellos y el resto del mundo. Una pared que Dios mismo se encargó de derribar con su Hijo. Esa es la respuesta decisiva de Dios al racismo. Escúchala tú mismo en Efesios 2, 14 al 19. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y la paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Termina la cita, Efesios capítulo 2, versículos 14 al 19. ¿Escuchaste la respuesta decisiva de Dios hacia el racismo? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, y su muerte en la cruz derribó la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz, porque por medio de su muerte de ambos pueblos Él hizo uno solo, quitó las enemistades y nos reconcilió en un solo y nuevo hombre, en un solo cuerpo, en un solo pueblo, una sola familia, la familia de Dios. Personas de toda lengua, tribu y nación, con una diversidad étnica asombrosa y hermosa, pero todos bajo la sombrilla del mismo Padre y del mismo Rey y Señor Jesucristo, a quien sea la gloria. Esa es la respuesta decisiva de Dios al racismo. Y si tú no eres creyente, tú puedes ser parte de esa familia, porque Dios no es racista. Dios quiere que la bendición del perdón y la justificación, que la bendición del Espíritu Santo llegue también a ti, independientemente de tu etnia. Por eso dicen los ancianos, digno eres, porque con tu sangre tú has comprado para Dios un pueblo formado por gente de toda lengua, tribu, nación, pueblo. Tú puedes ser de esa familia, independientemente de tu pueblo, de tu etnia, si te acercas a Dios en los méritos de Cristo por su sacrificio en la cruz. Y Jesús no solamente logró esa paz, Él también modeló esa paz. Fue Jesús quien se atrevió a tener una conversación amable con una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos se odiaban, pero Jesús no era gobernado por esos prejuicios. Fue Jesús quien sanó y alabó la fe de personas no judías. Mateo 8 y Mateo 15. Fue Jesús quien dijo, yo he venido para reunir ovejas de otro redil y hacer un solo rebaño. En otras palabras, ovejas de otros lugares. Es Jesús quien envía a sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión, diciendo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos para mí de todas las naciones. Mateo 28, versículos 19 y versículo 20.
Aquí está el Señor y bajo la sombrilla de su autoridad y su señorío, personas de toda lengua, tribu y nación, que se han arrepentido de sus pecados, que han vuelto al Dios verdadero y han abrazado la salvación y el señorío de su Hijo. Personas de toda lengua, tribu y nación, y tú puedes estar ahí. Así que yo te imploro, yo te ruego, ven hoy a la familia de Dios, a esta familia que es una por creación, por redención y que es diversa en etnias, todos bajo la misma sombrilla, con el mismo estatus, hijos de Dios y perdonados y justificados, destinados a pasar la eternidad con nuestro Rey, a quien sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y todo su pueblo dice, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tu palabra nos enseña acerca de este tema. Nos humillamos en polvo y silicio. Nos arrepentimos, oh Padre, de corazón por todas las veces que nos hemos sentido superiores a otros, que hemos maltratado a otros, que hemos discriminado a otros, que hemos segregado a otros, a quienes hemos considerado inferiores a nosotros por asuntos ya sea económicos, sociales o aún étnicos. Perdónanos, oh Señor, si hemos mostrado racismo o porque hemos mostrado racismo. Oh Señor, ayúdanos a creer que la sangre de Cristo nos puede limpiar y levantar de ese pecado para nosotros amar y tratar a los demás bajo la sombra de la cruz, donde todas nuestras diferencias quedan, pero ya no importan, nuestras diferencias étnicas. Oh Padre, te rogamos que si algo ha de caracterizar a esta tu Iglesia Bautista de la Gracia es tener en claro este concepto de la unidad y la diversidad, todos bajo la sombrilla o el dominio y la autoridad de nuestro Salvador. Ayúdanos a seguir creciendo y madurando en este aspecto. Danos la sabiduría para saber enfrentar los retos que estamos viendo en nuestra generación. Y te rogamos por aquellos que no te conocen, que por tu palabra y por tu espíritu los traigas a tus pies para pertenecer a esta familia multiétnica, unidas bajo la sombra de la cruz. Oh Señor, una vez más, glorifícate para el gozo y la edificación de nuestras almas, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, todos alabar. Alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor, que la alabanza al Creador
nación, cantad el nombre del Señor en toda lengua y nación. Cantad el nombre del Señor en toda lengua y nación.